Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la siguiente clase del ciclo de React y en esta ocasión vamos a seguir hablando del ciclo de vida de los componentes. Para ser precisos, en esta clase vamos a abordar el ciclo de vida de actualización. Por lo pronto vamos a hablar únicamente de cuando actualizamos el estado y más adelante veremos los siguientes, digamos, variantes. Por lo pronto yo voy a generar una nueva tarea, voy a generar la tarea 1, le voy a dar Enter y fíjense cómo ya se ha creado la tarea. El siguiente paso va a ser actualizar la descripción para yo forzar que el componente se actualice. ¿Por qué? Porque la descripción de la tarea se guarda como parte del estado del componente. ¿Cómo sé yo que esta descripción se está guardando en el estado? Bueno, aquí yo tengo un plugin que me permite analizar, digamos, el estado de los componentes. Y vamos a ver qué tiene este componente. Fíjense cómo tengo ToDoItem y dice que, digamos, el texto, nuestra text es igual a tarea 2. Entonces yo voy a editar el componente y le voy a poner tarea 3. Fíjense cómo el estado, aquí dice state, cambia a text igual a tarea 3. Entonces eso nos dice que se está cambiando el estado. Vamos a nuevamente a cambiarlo. Y veamos cómo nuevamente tarea 4. Entonces vamos viendo ahora sí a nivel log qué está sucediendo. Voy a editar nuevamente. Fíjense cómo aquí ya se desplegaron las funciones, pero digamos porque edité al yo editar, al dar clic en el botón de edición, lo que estoy haciendo es que estoy actualizando nuevamente el estado para indicarle que se ponga el modo edición. Entonces vamos a ignorar estos mensajes por el momento. Le doy edit y fíjense cómo ya se mostraron aquí ciertos eventos, ¿no? Entonces vamos a partir del cuarto elemento para analizar el ciclo de vida. Voy a ponerle tarea 5 y fíjense lo que va a pasar. El primer método que se ejecuta es el componente o el método showComponentUpdate. Este método, como lo vemos aquí, lo vamos a analizar aquí, component show date. Ese lo que hace básicamente va a regresar un booleano si el componente debe de ser actualizado o no. Este método por lo general se utiliza para optimizar el componente, es decir, hay ocasiones en que no queremos que el componente se actualice siempre, sino basado en ciertas condiciones. Entonces, normalmente este método no lo debemos de sobreescribir, a menos que tengamos una razón muy concreta para hacerlo. Este método recibe dos parámetros. Recibe los nextProps y el nextState. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que vemos aquí son las nuevas propiedades y el nuevo estado antes de que el componente se actualice. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado tenemos this.props y por otro lado tenemos los nextProps. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en este momento o en este método contamos con las propiedades y el estado actual, y por otro lado tenemos el nuevo estado y las nuevas propiedades, de tal forma que nosotros podemos hacer validaciones y determinar si el componente debe ser o no actualizado. Por ejemplo, yo podría preguntar aquí, por ejemplo, poner un if y decirle nextState, por ejemplo, nextState.text, que es el texto que habíamos visto, y preguntarle si el siguiente texto es igual al actual. Entonces no hay necesidad de actualizar el componente. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle this.state.text. Entonces, ¿qué estamos diciéndole aquí? Estamos diciéndole que si es igual, entonces que retorne falso. Muy bien, y por otro lado, que retorne true. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a debuguear esto. Vamos a ponerle aquí un log y vamos a ponerle aquí falso. Y por otro lado vamos a ponerle aquí un log y vamos a ponerle true. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a actualizar la aplicación. Vamos a ponerle tarea 1, enter, y vamos ahora sí a actualizar el componente. Vamos a ponerle, fíjense cómo aquí no me está dejando editar.
¿Por qué? Fíjense cómo está poniendo show component update igual a false. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le doy clic aquí, lo que estoy haciendo es que estoy actualizando el estado para ponerlo en modo edición. Fíjense lo siguiente, vamos a ver el estado del componente toDoItem. Y fíjense cómo dice que edit es igual a true. Entonces quiere decir que cuando este es igual a true me debería demostrar el input. Sin embargo está pasando algo. Fíjense cómo, a pesar de que digamos el campo edit es igual a true, al compararse estos dos valores, que el texto, digamos el siguiente texto, el nuevo texto y el anterior son iguales, entonces estamos diciendo que no hay necesidad de actualizarlo. ¿Se dan cuenta cómo al actualizar este campo estamos poniendo en riesgo digamos el funcionamiento del componente? Entonces hay que saber muy bien cuándo utilizarlo. Entonces fíjense cómo este método nos permite sobreescribir o digamos condicionar cuándo el componente debe ser actualizado. Para React claramente esto necesita ser actualizado porque hemos cambiado el estado. Sin embargo, nosotros hemos sobreescribido la lógica original de React para decirle que solamente cuando el texto sea diferente actualice la vista. Entonces, si nosotros nuevamente quitamos esto, por ejemplo, y dejamos en true, es decir, que siempre se actualice, vamos a ver qué pasa nuevamente. Voy a poner tarea 1, le doy edit y fíjense que ahora sí actualizó. Entonces vamos a ver acá nuevamente en React. Vamos a poner aquí en React, vamos a poner la tarea 1, vamos a editar. Y fíjense cómo aquí dice edit igual a false. Vamos a editarlo y fíjense cómo ahora pasó a true. Entonces quiere decir que el estado sí está cambiando. Sin embargo, nosotros como sobreescribimos el método y no hicimos la lógica adecuada, pues el componente no se actualiza a pesar de que debería de ser actualizado. Entonces, bueno, vamos a pasar nuevamente al siguiente método, que vendría siendo el render, que el render ya lo conocemos. Nuevamente, fíjense cómo pongo tarea 2 y se ejecuta show component update y luego el render. Recordemos que si el component show component update regresa false, el método render jamás se va a ejecutar. El siguiente método a ejecutarse en el ciclo de vida de actualización del estado es el get snapshot before update. Este método básicamente lo que hace es comparar el estado anterior con el nuevo, pero esto se hace una vez que la vista, se ejecuta después del render, pero antes de que la vista sea actualizada. Generalmente este método se utiliza para hacer alguna validación o entender qué cambió entre la vista anterior y la que se va a actualizar a continuación, y hacer algún efecto gráfico o hacer alguna animación. Una utilización o de las cosas para las que más funciona es, por ejemplo, cuando tenemos listas y eliminamos elementos. Lo que queremos hacer es que la vista luego haga un scroll, digamos, a cierto elemento en la pantalla. Entonces nosotros podemos determinar qué elementos han sido eliminados y así recalcular, digamos, en qué parte de la pantalla debemos ubicarnos, ¿no? Entonces este método básicamente lo que recibe como parámetros son el estado y las propiedades anteriores, y nosotros luego las podemos comparar con las actuales. Entonces al final de esto, este método debe regresar un objeto. Fíjense cómo lo hace aquí. Este objeto lo que va a pasar es que va a ser un parámetro para el siguiente método del ciclo de vida, que es component.did_update. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que estoy haciendo es decirle, por ejemplo, que me envíe el texto anterior como parámetro al component.did_update, que es el siguiente método del ciclo de vida. Entonces lo que va a pasar es que una vez que este método se ejecute, el getSnapshotBeforeUpdate, va a pasar parámetros al siguiente método, que es component.did_update. Entonces yo aquí lo puedo ver como este parámetro, que es el tercer parámetro. Y fíjense lo siguiente, yo lo que voy a hacer a continuación, lo voy a imprimir el valor de esto, y en teoría deberíamos de tener el valor del texto anterior. Es decir, nosotros vamos a poder ver
cuando se actualiza el componente, qué texto había antes de que fuera actualizado. Vamos a comprobar esto. Tarea 1, enter. Y voy a ponerle aquí edit y voy a ponerle tarea 2. Fíjense cómo aquí está component did update y dice all text igual a tarea 1. Entonces fíjense cómo este parámetro viaja del get snapshot before update al component did update. Y bueno, pasando al último método que es component did update, ahora sí, pues este se ejecuta una vez que la vista ha sido actualizada por completo. Es decir, ya los componentes ya se ven en pantalla, es decir, todos los elementos HTML ya son visibles. Y nosotros podemos hacer acciones. Por ejemplo, aquí yo lo que hago es que le pongo que el input gane el foco y sea, digamos, se seleccione todo el texto. ¿Qué está pasando? Fíjense lo siguiente. Edito, gana el foco y a continuación selecciona todo el texto. Entonces, esto es lo que estoy haciendo yo justo después de que el componente es montado. ¿Por qué no lo puedo hacer antes? Bien, porque el elemento, el input todavía no existe en la interfaz gráfica. Si yo lo hiciera antes de eso, pues no funcionara. Fíjense lo siguiente, si yo hiciera, por ejemplo, esto de aquí, lo hiciera acá, en el Snapshot Before Update, aquí los componentes no han sido mostrados en pantalla. Vamos a ver qué pasa. Tarea 1, edito, y fíjense cómo no ganó el texto, ni seleccionó todo el texto. ¿Por qué? Porque los elementos todavía no existen en el DOM. Entonces, bueno, con eso terminamos el ciclo de actualización del estado. Ahora vamos a pasar a el ciclo de cuando actualizamos las propiedades. En este caso, el ciclo de vida es exactamente igual al del estado, pero se suma un método más, que es getDerivedStateFromProps. Ese ya lo habíamos analizado en el montaje, pero vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a poner nuevamente el log y vamos a ver qué va a pasar. Fíjense, algo que todavía no les había explicado es que las tareas las puedo poner en modo lectura. Mira, por ejemplo, voy a poner tarea 2, tarea 2, tarea 3. Bien, una vez que tengo 3 tareas, fíjense lo que voy a hacer a continuación. Voy a presionar este check que tengo aquí que dice solo lectura. Cuando lo presiono, lo que hace es que las tarjetas se vuelven solo lectura. Por lo tanto, no las puedo ni eliminar ni editar. Fíjense. Entonces, como ven, pues ya con este pequeño check yo puedo poner solo lectura o el modo de edición las tarjetas. Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? Recordemos que lo que está dentro del cuadro rojo corresponde a mi componente ToDoApp. Entonces, este componente o este check pertenece al ToDoApp y yo por medio de propiedades replico a los ToDoItem, es decir, a cada tarjeta que es de solo lectura. ¿Cómo lo hago? Pues le mando una propiedad. Entonces, ahora sí analicemos el ToDoItem para ver cómo funciona esto del read-only. Como ven, en el método getDerivedStateFromProps, lo que hago es que yo estoy recibiendo esta propiedad que es read-only. Entonces lo que hago es, recordemos, este método lo que hace es generar un nuevo estado a partir de las propiedades. Entonces lo que yo estoy haciendo es decirle que retorne una propiedad que es read-only, que es igual a la propiedad que me enviaron, props.readOnly, y es lo que estamos viendo acá. Mira, vamos a irnos nuevamente a React, vamos a debuguear el componente y vamos a ver, digamos, acá está ToDoItem, y fíjense cómo dice read-only. Si yo le pico aquí, cambia a false. Pero también esta es la propiedad, pero nosotros queremos que el estado, digamos, dependa de esta propiedad y se genere un nuevo estado. Entonces fíjense cómo tengo acá read-only, que este ya es el estado. Cuando yo presiono, fíjense cómo el estado también está cambiando. Entonces, fíjense cómo yo aquí regreso nuevamente read-only, y con esto lo que hago es que al estado actual, al que ya tengo, se le concatena esta nueva propiedad que es read-only. Ahora, ¿cuál es la diferencia o por qué es importante este método? Fíjense qué pasaría si yo, por ejemplo, pusiera este read-only en el constructor. Fíjense lo siguiente. Vamos a poner acá en this.state en el constructor. Vamos a ponerle read-only. Y esto va a ser igual a this.props.readOnly.
y vamos a quitar esto de acá. Y vamos a actualizar la aplicación. Vamos el cambio. Vamos a ponerle tarea 1, enter. Y vamos a debuguear nuevamente con esta herramienta. Vamos a debuguear cómo se ven las propiedades y el estado. Entonces vamos a irnos acá a to do item. Y fíjense cómo dice read only igual a false. Está correcto. Y read only igual a false. Todo bien hasta aquí. Cuando yo le presione acá, fíjense lo que va a pasar. Fíjense cómo read only en las propiedades cambió a true. Pero en read only del estado sigue en false. Tú te estarás preguntando por qué está pasando esto. Y esto es muy sencillo. Recordemos que el constructor se ejecuta una única vez en toda la vida del componente. Entonces, el valor que venga aquí es el valor que va a estar para siempre, porque el constructor solamente se va a ejecutar una vez. Ahora, la diferencia de ponerlo a nivel getDerivateStateFromProps es que este método sí se va a ejecutar cada vez que el componente sea actualizado, o al menos las propiedades. Entonces, esto nos garantiza que cuando la propiedad, o digamos las propiedades cambien, se ejecute nuevamente el estado. Entonces, nuevamente, fíjense, voy aquí a grabar los cambios para dejarlo como estaba. Y voy a ejecutar nuevamente, voy a poner nuevamente en lectura el componente. Me voy a colocar en to do item. Y fíjense nuevamente, cambio la propiedad y se cambian las dos. ¿Por qué? Porque el getDerivateStateFromProp se está ejecutando porque la propiedad ha sido alterada. Entonces, este es el segundo ciclo de actualización. Y el último cambio es el forceUpdate. El forceUpdate ahorita no lo voy a explicar porque no tiene mucho sentido. Se da en condiciones muy específicas. Cuando, digamos, necesitamos forzar por alguna extraña razón la pantalla, que generalmente son casos de excepción. O sea, cuando requerimos al forceUpdate es porque algo no está pasando o no logramos identificar porque el componente no se está actualizando. Entonces, son casos muy especiales. Pero, nada más como anécdota, pues, tenemos, por ejemplo, el forceUpdate. Vamos a buscar. El forceUpdate, pues, sería únicamente this.forceUpdate. El forceUpdate, pues lo que va a hacer es que se va a brincar todo el component show, el program show component update. Se va a brincar lógicamente, o sea, todos esos pasos. Y va a llegar directamente al método render. Es decir, queremos que se actualice, no importa si haya cambiado algo, solamente se actualiza la actualización de la pantalla. Y bueno, con esta pequeña ejemplo hemos explicado, digamos, el ciclo de vida de actualización. Y vamos a pasar por último al ciclo de desmontaje, el cual vamos a ver en la siguiente clase.